sí fue como algo que se dio muy al final de la conferencia y a veces pues por lo menos yo tuve también algunas dificultades al comienzo, logré ingresar un poco tarde, sé que algunos de ustedes no lograron ingresar porque tuvieron inconvenientes con el internet, entonces hay como repasar las enfermedades también como de interés reproductivo para, estas hembras donantes. Preguntas hasta ahí, preguntas como ese repasito de la conferencia, por lo menos en la parte sanitaria, en lo que se refiere a ella. Profe, no. Listo. Gracias, Evas. Entonces, ahora sí, continuando con lo que veníamos viendo el martes empezamos nosotros fue a hablar de una serie como de estrategias de control, ¿cierto? Que desde diferentes ámbitos podemos tomar o podemos realizar y que esas estrategias de control las utilizamos para poder disminuir que las enfermedades se expandan mucho, para poder en los animales afectados pues poder mitigar esa afectación y también para poder prevenir que esas enfermedades aparezcan. Y que dentro de esas estrategias de control hay una que es bien importante, que a nivel nacional la hace el ICA, pero que si bien a nivel nacional la hace el ICA, los funcionarios ICA, pues cada uno cuando en los predios donde trabaje o cuando preste asesoría puede servir en generar parte de ese monitoreo, en generar parte de esa vigilancia, que entonces hablábamos que esa vigilancia era simplemente monitorear, checar, estar atento al cambio de dinámica de las enfermedades, que decíamos que dependiendo si era una enfermedad propia de la zona, pues nos interesaba estar mirando como si la presentación de esa enfermedad aumentaba para poder tomar otras medidas correctivas, o si por ejemplo se trataba de una enfermedad que no es propia de la zona, pues nos interesaba capturar, nos interesa capturar toda la información de cualquier caso medio sospechoso para evitar que esa enfermedad que no pertenece a nuestra zona se nos presente. Entonces, ahí hablábamos pues como de eso, hablábamos como de algunas características que debemos tener en cuenta como a la hora del monitorear, decíamos que eso se debe hacer como en el tiempo, no solamente por unos periodos específicos, sino que debe ser de manera continua, que lo que nos interesa es poder capturar por lo menos en esas enfermedades que son propias de la zona, esto de la prevalencia, poder capturar como la cantidad de animales enfermos que hay en una población. Y hablábamos que tiene como una serie de características que son muy sencillas y uno las dice de manera muy sencilla, pero que vamos a mirar, a veces no son tan sencillas, que decíamos, esto de sensibilidad es que es a checar las enfermedades, ese monitorear, ese vigilar a las enfermedades, que nosotros realmente podamos o tengamos que el sistema de vigilancia pueda detectar todos esos nuevos casos para poder detectar si se me están incrementando o para poder decir, no, están como en los niveles usuales o no, está disminuyendo la presentación de la enfermedad. Entonces, eso es lo que hace relación a esa sensibilidad, que esos sistemas de vigilancia, que esos sistemas de monitoreo de las enfermedades, si realmente me ayudan a detectar como todo cambio en esa dinámica de las enfermedades. Hablábamos de que hay algunas que son muy importantes, sobre todo que sea aceptado, es decir, que la comunidad acepte esa vigilancia, acepte ese monitoreo. ¿Por qué? Y ese es como un punto clave y que a veces no es tan fácil y yo creo que hablaba con ustedes acerca de nuestro programa de vigilancia, digamos, insignia, que es la fiebre aftosa, que en sus inicios no fue fácil, porque es que cuando un animal sale positivo para aftosa,
hay que sacrificarlo y hay que sacrificar a los animales que tuvieron contacto con ese animal y eso implica un montón de pérdidas económicas para el productor. Entonces, que la gente aceptara, empezara a darse cuenta, a concientizarse de la importancia que tenía esta enfermedad, de la importancia de reportarle, de la importancia de decir, no, si yo tengo un animalito como con estos signos o estos síntomas, puede ser, eso no fue nada fácil, ¿cierto? Y no sigue siendo fácil, es un trabajo de todos los días que la gente no piense que ya ganamos la batalla, sino que todavía la estamos ahí luchando. Entonces, que esos programas de monitoreo, la comunidad los asimile y los acepte como propios para poder que nos ayuden a nosotros a vigilar. Ya vamos a ver que eso tiene que ver mucho con que la comunidad nos ayude a reportar cuando ven algo extraño. ¿Por qué? Porque no siempre nosotros vamos a estar como en todos los predios, pues no tenemos todavía el don de la omnipresencia, entonces necesitamos mucho apoyo de la comunidad. Hablábamos de la oportunidad de la información, de la difusión de la información y ahorita les voy a mostrar que ahorita vamos a ingresar a la página del ICA, que todavía tenemos algunas fallas con esa oportunidad de la información, con esa difusión, que a veces se montan o ellos tratan de tener la página del ICA muy actualizada, pero a veces ese canal no le llega a todo el mundo. A veces la página del ICA los productores no saben ni siquiera que existe. A veces tengo colegas que no saben buscar en la página del ICA dónde encuentran información útil en caso de que no sepan a quién llamar o a qué laboratorio de referencia llevar una muestra. Entonces uno está en campo y uno dice, bueno, acá tengo una prueba de laboratorio y ¿qué? ¿Eso a dónde la llevo? ¿Quién me ayuda? Entonces en esa página del ICA hay mucha información que ya nos vamos a meter a ella para que al menos conozcamos la estructura, conozcamos dónde nos dicen, porque en todos los municipios hay alguien que nos puede ayudar. Entonces, si nosotros no sabemos, pues por lo menos saber a quién o en dónde podemos buscar ayuda para que nos colaboren si vemos que hay una afectación de un animal. Entonces, hablábamos que esa vigilancia o ese estar checando cómo van las enfermedades nos van a servir muchísimo para poder implementar o para poder planear esos programas de salud, para poder observar esos patrones de presentación. Entonces hablábamos que eso de patrones hace esa relación, por ejemplo, ay no, es que estas enfermedades se me están presentando más en época de sequía, o estas enfermedades se me están presentando más en épocas de lluvia, o estas enfermedades se me están presentando más en animales adultos o en animales jóvenes, ¿cierto? Entonces, poder observar dónde, a quién está afectando más como estas enfermedades y poder entonces diseñar estrategias para controlar esas enfermedades de acuerdo también a esos focos o a esos patrones de presentación. También, estoy haciendo esto como un breve repasito, también hablábamos entonces de cómo este círculo, no, esto no es un círculo vicioso, eso suena muy feo, como este complemento o este ciclo de vida, por llamarlo de alguna manera, de la vigilancia activa y la vigilancia pasiva. Y entonces acá decíamos que realmente son como los dos componentes de la vigilancia epidemiológica y que al juntar esos dos componentes hacemos como un circulito. Entonces decíamos, cuando hacemos vigilancia activa es cuando vamos al campo, cuando vamos a los predios, cuando vamos a donde están los animales y recolectamos de allá como la información, miramos si realmente los animales están enfermos, tomamos datos, miramos los registros o sacamos nuevos registros, pero vamos allá al lugar, nos trasladamos para buscar la información del lugar donde supuestamente hay alguna alteración. Y cuando hablamos de vigilancia pasiva, es cuando enviamos o esa información, los registros, alguien se sienta en un computadorcito, sobre todo muy lindo, muy hermoso, al frente de un escritorio, muy tranquilo, y empieza a descomponer, por ejemplo, esos registros, empieza a analizar, empieza a mirar,
ay, sí, en este predio, entonces de 50 vacas, sí, habían efectivamente 3 consignos, estos 3 entonces pertenecían a este grupo etario, eran jóvenes o eran adultos, empieza a desmenuzar esa información. Y esa información desmenuzada es la que nos va a reportar a la comunidad para que nosotros como comunidad sepamos cómo está la situación de salud en términos generales. Entonces miren que nos podemos quedar solamente con ir a buscar como información a los predios, al campo y obtenerla. No, también tenemos que tener como ese componente que nos analice, nos simplifique esa información, nos la organice y nos la presente de forma didáctica. ¿Nos podemos quedar solamente con ese componente de que nos organice la información y demás? No, porque si se nos acaba la información, pues necesitamos que alguien más nos la consiga. Entonces, necesitamos siempre generar ese círculo. Entonces, siempre vamos a requerir de vigilancia activa y de vigilancia pasiva para poder generar el proceso de vigilancia epidemiológica. Y ya, digamos, yo me iba a este cuadrito para hacer como ese símil de la vigilancia activa y la vigilancia pasiva. Y ya aquí, digamos, hay que tener en cuenta otras características a la hora de priorizar a qué enfermedades o qué patologías vamos a priorizar para hacer ese monitoreo constante. ¿Y por qué hay que priorizar? Porque quisiéramos hacerle monitoreo constante a todas las enfermedades conocidas, o por lo menos a las que tengamos presente que en nuestra zona se pueden presentar. Sin embargo, hay enfermedades que tienen un mayor impacto que otras enfermedades, impacto tanto en la productividad, impacto en esa salud física de los animales, impacto social, impacto económico. Entonces, debido a que tenemos pocos recursos, debido a que hay poco personal, debido a muchas circunstancias, pues por más que queramos hacerle como monitoreo a todas las patologías, hay que entrar a priorizar y empezar a ver cuáles son más representativas. Entonces, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, y acá sí voy a hablar de vigilancia epidemiológica, digamos, a nivel nacional, sí se toman en cuenta como estos criterios. Listo. ¿Cuáles son esas enfermedades prioritarias para nuestros animales de producción que nos pueden afectar gravemente la ganancia, por ejemplo, del peso, o que nos puede generar alta mortalidad en los animales, que nos pueden producir pérdidas económicas importantes, que nos pueden traer todos esos indicadores productivos al piso? Entonces, cuando hay enfermedades que nos van a afectar mucho más esos indicadores productivos que otras enfermedades, y eso es lo que nosotros llamamos una enfermedad, digamos, prioritaria, que ya vamos a ver cuáles son. Cuando hay una enfermedad que excede la frecuencia usual, es decir, cuando hay una enfermedad que empezamos a ver más casos de los que usualmente se presentaba, cuando empezamos a ver que se genera un brote, y un brote, un aumento de ese número de casos de una enfermedad que pues la tenemos presente, la hacemos ahí, la controlamos y todo, pero cuando vemos que se nos empieza como a aumentar el caso, claro, la empezamos a monitorear con más detenimiento para evitar que se disemine y que llegue a más lugares del territorio nacional. Cuando, por ejemplo, una enfermedad se nos empieza a manifestar de forma más grave. Entonces, vengan, yo me voy por acá en esta diapositiva. ¿Cómo hace que una enfermedad se nos empieza a manifestar de una forma más grave? Entonces, cuando una enfermedad, por ejemplo, que antes producía cólico, por decir algo, pero el animal se recuperaba y ahora del cólico resulta que ya generó una peritonitis y me está matando a los animales. Eso es una enfermedad que incrementó como su capacidad de hacer daño. Cuando una enfermedad, por ejemplo, respiratoria que antes me producía que sí, la secreción mucopurulenta en las vías aéreas, me producía ahí una conjuntivitis, pero paré de contar. Ahora
también me está generando, por ejemplo, mortalidad. Ahora en lugar de curarse en 5 días, ya se me están demorando en 15 días en curárseme los animales. Entonces miren que ahí es cuando uno dice, ojo que esta enfermedad cambió algo. Pues que todavía no sabemos y por eso es que la vamos a empezar a monitorear o hacerle seguimiento mucho más de cerca para poder descubrir qué fue lo que pasó con esa enfermedad que me está afectando de manera más grave a los animales. Y que ahí viene como esa casillita verde que es fundamental y que es la base de todo programa zootécnico, de todo programa veterinario, de todo programa para controlar la salud de los animales. Los registros. ¿Cómo voy a saber yo si una enfermedad se me está complejizando o está siendo más patogénica que antes? Con los registros? Y de ahí la importancia de siempre anotar si veo cambios, si veo signos, si veo síntomas en esos animales, si veo algún cambio clínico, si les coloco algún medicamento, cuándo se los coloqué, por cuánto tiempo, cuándo culminaron ese medicamento, porque si no tenemos esa información, no vamos a poder ser capaz de decir o de definir si realmente esas enfermedades se nos están aumentando. Volvamos aquí a esta diapositiva de arribita. No vamos a poder decir si esas enfermedades, por ejemplo, están aumentando en su presentación en un predio. Si no tenemos registro, ¿cómo vamos a saber si antes se me estaban enfermando más o menos? Si no tenemos los registros, ¿cómo vamos a saber que en este momento esa patología está siendo más dañina que en el pasado? Si no tenemos esos registros, ¿cómo vamos a saber que esa patología me está generando más muertes? Entonces, siempre yo los coloco ahí, pero esos registros hacen parte como de todo, porque es la base de todo programa para poder saber cómo está la salud de los animales. Miren acá esas dos palabritas que dicen zooti y panzooti, que creo que no las habíamos mencionado. Cuando una enfermedad es propia de una zona, decimos que es una enfermedad endémica. Decimos que es endémica si es una enfermedad que afecta a los humanos. Y decimos que es una enfermedad zoonótica si es una enfermedad que afecta a los animales. Por ejemplo, nosotros somos, por ejemplo, para brucelosis, aunque estamos en programas de control, nosotros somos un país zoótico de brucelosis. ¿Por qué? Porque hasta la fecha, aunque cada vez tratamos de que sean menos, pero hasta la fecha, hasta la actualidad, los casos de brucelosis han permanecido, digamos, constantes. Han habido algunos piquitos, algunos brotes, incremento en el número de casos, pero los hemos vuelto a controlar, pero no hemos, digamos, eliminado o todavía no somos considerados libres de esa patología. Es una patología propia de la zona, por llamarlo así. ¿Qué pasa con esa palabrita de panzootia? Su símil en la población humana es pandemia. Entonces, cuando hablamos de una panzootia, es lo que está ocurriendo en este momento con el COVID en humanos, es que hay una pandemia, pero en los animales, ¿cierto? En este momento estamos en una enfermedad que está afectando a todo el mundo, pero en los humanos han habido enfermedades que afectan a muchos países del mundo en la población animal. Digamos que la última epidemia, la última panzootia en los animales, así como reportada y que tuvo mucha repercusión, la influenza aviar y la influenza porcina fue como bastante renombrada, afectó a varios países productores de aves y de cerdos, pues respectivamente. Entonces, a eso hace relación eso de la panzootia. ¿Qué pasa? En esta diapositiva también, que esto es importantísimo, recordar que la entidad que a nosotros, Colombia, vigila la sanidad de los animales es el Instituto Colombiano Agropecuario.
el ICA. Él es el que vigila de manera oficial cómo están en términos generales de salud nuestros animales. Entonces, si nosotros tenemos un predio donde vemos que hay signos compatibles con alguna enfermedad, que ya les voy a mostrar el listado, de las cuales el ICA dice, cuidado que estas son prioritarias para nuestro país porque nos pueden generar mucho daño, nosotros lo tenemos que reportar. Y estas dos organizaciones se las coloco, la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal, se las coloco porque a nivel internacional ellas son las que me van a determinar, sobre todo la OIE, cuáles son esas enfermedades en los animales importantes en el mundo. Entonces la OIE es la que saca un listado y nos dice, vea señores, estas son todas las enfermedades importantes en los animales a nivel mundial. Cada uno de los países mire estas enfermedades, cuál va a priorizar de acuerdo a sus características. ¿Por qué pongo yo ahí a la Organización Mundial de la Salud? Porque hay muchas enfermedades, que es lo que vamos a ver mañana, que para bien o para mal, los animales nos pueden transmitir a nosotros. Entonces, como los animales nos pueden transmitir también muchas enfermedades a nosotros, ahí es donde llega la Organización Mundial de la Salud y dice, ojo, hay muchas enfermedades que nos pueden transmitir a los animales, pero hay que priorizar también cuáles pueden afectar en mayor medida a los seres humanos y cuáles pues lo pueden afectar, pero pues somos capaces ahí como de ir llevándola. Entonces, por eso les coloco ahí como a esas tres instituciones. Miren acá, este listado, literalmente son fotos, copia y pegue, recortes, así los recorté de la resolución 3714, los copié así, pum, y los pegué así en estas tres diapositivas. ¿Qué son este corte y pegue que hice acá en esta diapositiva? Son el listado que en Colombia son las enfermedades que consideramos de importancia para nuestro país, que son enfermedades para las cuales el ICA siempre está así con los ojos súper abiertos. ¿Todas estas enfermedades las tenemos en Colombia? No, no todas estas enfermedades las tenemos en Colombia. Por ejemplo, la lengua azul no es una enfermedad que tengamos nosotros, pero ¿por qué entonces le hacemos seguimiento? Porque es que nosotros tenemos convenios o tratados con otros países que nos entran animales y que nos entran productos. Y muchos de esos países sí tienen esta patología. Entonces, cada que entre un animal o un subproducto, el ICA tiene que estar así con los ojos súper abiertos. ¿Para qué? Para que no se nos introduzcan estas patologías. Hay otras que sí tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles sí tenemos? La brucela, el carbón, la estomatitis vesicular, la encefalitis equina, también tenemos para tuberculosis, también tenemos urra en los equinos. Bueno, tenemos muchas enfermedades, pero yo no les voy a preguntar cuáles sí, cuáles no tenemos, pero sí es importante que como zootecnistas sepamos cuáles son esas enfermedades prioritarias. Y no nos las tenemos que aprender de memoria, pero repito, sí es importante que sepamos que hay una ley, bueno, una resolución, ¿cierto?, que nos dice o que nos direcciona cuáles son esas enfermedades que el ICA siempre está atento y que nosotros como zootecnistas tenemos un cambio. Esas personas que se encargan tienen que saberlo. Entonces, miren que hay no se especifica para un programa de seguimiento. Nos vamos, ahorita que ingresamos a la página del ICA, no está todavía muy estructurado, que todavía no tenemos unos programas muy estructurados. Por ejemplo, para los lagomorfos, ahí aparece que son de importancia porque nos pueden afectar
mucho la producción de conejos, especialmente que es todavía muy estructurado para controlar estas patologías. ¿No dice? Son tantas, sí. Y eso que este es el listado de Colombia, el listado de la OIV es un listado a más de 700 enfermedades. No, somos capaces de hacerle vigilancia a todas esas enfermedades. Se intenta. ¿Qué pasa? Y entonces coloco las enfermedades que dentro de este grupito de enfermedades que el ministerio dice son importantísimas hacerle seguimiento. Hay unas enfermedades que no solamente monitoreamos, sino que hay unas estrategias que para controlarlas, para minimizarlas al máximo. ¿Por qué? Porque son enfermedades que realmente pueden tener una repercusión muy grande en nuestros animales y en nuestra economía. Y entonces, aquí está, cuáles son, digamos, las que el ICA, dentro también de todas esas que dice la resolución, prioriza así como en Arial 200 para monitorear, para hacerle seguimiento de manera muy detenida. Entonces está la fiebre aftosa, está la brucelosis, la encefalopatía, que la encefalopatía, ahorita vamos a mirar, no es una enfermedad que nosotros tengamos. Encefalopatía espongiforme no es una enfermedad que nosotros sí puede tener o se nos puede llegar a introducir a través de bovinos, sobre todo de Europa es donde han tenido más este problema. Es una enfermedad por una alteración de una proteína y genera daño neurológico en los animales. Entonces, en Europa sí se han visto como muchos estos brotes y como tenemos con algunos de estos países donde esta enfermedad sí se ha presentado, pues por eso siempre estamos ahí súper atentos porque realmente puede acabar con todos nuestros animales. Tuberculosis, Newcastle en las gallinas, en las aves, la influenza aviar, que también ya vamos a ingresar a la página del ICA, pero acá recordarles, o bueno, recordarles no. Nosotros mucho de Newcastle principalmente, pero influenza realmente yo no se las presenté. Y acá me parece que es una enfermedad a la cual le hacemos seguimiento y entonces, profe, ¿cómo así? Usted no nos las enseñó y digamos que yo procuré seleccionar las enfermedades que vimos en función de las enfermedades como prioritarias en el país. Entonces, acá entra como la contradicción. Yo les estoy diciendo que es una enfermedad súper importante, pero que yo no se las enseñé. ¿Por qué? Porque teóricamente nosotros somos libres de influenza aviar altamente patógena, que es la que me puede generar mucha mortalidad, la que me puede generar también muchas pérdidas económicas. Nosotros acá tenemos influenza aviar de baja patogenicidad, pero a esa influenza aviar de baja patogenicidad no le hacemos seguimiento porque esa influenza realmente no pasa de una secreción nasal en las aves y una conjuntivitis que usualmente entre 3 y 5 días tienen una autorrecuperación, que no hay que hacerle pues mayor cosa a las aves. Entonces, por eso es que no la incluí como en las enfermedades aviares cuando las veíamos, teniendo como esa consideración, que es una enfermedad importantísima, sí, pero acá no la tenemos teóricamente hasta el momento y esperamos no tenerla. La encefalitis equina, que sí la veíamos, la peste porcina clásica que también, y la rabia, digamos que yo ahí pongo rabia silvestre simplemente porque a la rabia le decimos que se afecta a perros y gatos le decimos que es rabia urbana, y si afecta a bovinos o a equinos o a los animales de producción le decimos que es rabia silvestre, que porque el murciélago es más fácil que los muerda por allá en el campo, pero bueno, entonces rabia. ¿Qué pasa?
Esta pirámide es fundamental conocerla y acá como zootecnista es donde entramos en acción súper, o sea, somos unos de los pilares. Cuando hablamos o esta pirámide es como toda la fuente o toda la ruta de notificación y esa ruta de notificación es todo el paso a paso, digamos, que se da para que cuando se presenta un caso de alguna enfermedad en un predio, ese caso se pueda visibilizar a nivel nacional y que la gente pueda saber cómo está la salud en el territorio nacional. Entonces, ese paso a paso es como una cadena de chisme, pero tratamos o procuramos de que esa cadena de chisme sea una cadena de chisme eficiente, sea una cadena de chisme positiva, y cuando digo positiva es que realmente seamos como eficaces en la divulgación de la información. Entonces miren acá, empieza con las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son las primeras personas o los primeros individuos que van a detectar que en un predio hay algo, que puede que no sepa, pero hay algo que está fallando con los animales, cuidadores, los zootecnistas, veterinarios, en la feria, cuando están en la feria, alguien, esto acá, raro, ¿cierto? Que digamos que es como el que detecta que algo está raro. ¿Uno qué hace? Bueno, ¿qué deberíamos de hacer? Buenos chismosos. Y ahí es donde nosotros siempre debemos de ayudar y difundir la información del ICA para que todos seamos buenos chismosos y todos seamos buenas fuentes. Vea, yo vi algo raro, pero yo a quién se lo reporto. Si es el ganadero, pues llamar al zootecnista que va y le atiende los animales, le ayuda con los registros, ¿cierto? O llamar al médico veterinario. Si es el cuidador, pues le contará al propietario o llamará también al veterinario o llamará, si conoce de la humata, llamará a la humata, muchas veces no la conoce. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empezamos a escalar la información. Pero nosotros entonces como zootecnistas sí tenemos la obligación de saber cómo vamos a direccionar esa información. Entonces, ahí empiezan las fuentes, es el que lo detectó. Esa fuente generalmente la va a pasar a un sensor. Y un sensor es una persona importantísima porque el sensor es el que le va a decir al ICA, ojo, que sí, aquí algo raro está pasando. ¿El sensor tiene la obligación de confirmar? No, no tiene esa obligación de confirmar, eso lo tiene que hacer el ICA, pero el sensor sí está en la obligación de decirle al ICA, vengan que acá la situación no está bien. Esos sensores, ya vamos a ver, tienen que cumplir una serie de requisitos. ¿Cómo así que cumplir una serie de requisitos? Tienen que estar capacitados. ¿Por qué capacitados? Porque la fuente, como la fuente puede ser cualquiera, la fuente puede decir, sí, aquí hay algo raro, y el sensor, ay, mira, no, lo raro es que tenía pues un ojo ahí con una conjuntivitis, pero pues sí, había algo raro, pero eso no genera, digamos, no genera un impacto en la productividad o que vaya a poner como en peligro toda la parte sanitaria del país. Entonces, los sensores tienen que estar capacitados. ¿Quién los capacita? El ICA. Ya vamos a ver cómo los capacita. Esos sensores van a llevar la información, ahora sí, directamente a quien es el responsable de hacer el seguimiento de las enfermedades prioritarias del país. Es decir, esos sensores le van a transmitir la información a los funcionarios del ICA. Y los funcionarios del ICA son quienes van a realizar la corroboración, van a tomar las muestras, van a llevarlas a un laboratorio regional o a un laboratorio de referencia que esté acreditado por el ICA, van a estar pendientes de esos resultados,
van a reportar, digamos que al eje central del ICA, es decir, a la regional, para nuestro caso lo van a reportar a la regional Antioquia, que ya vamos a mirar cómo se hace, que básicamente es a través de correo electrónico y llamadas y fotocopias, digamos, de todos estos registros, y cada una de esas regionales lo van a luego a notificar al nivel central, a Bogotá, básicamente, y Bogotá va a presentar todas esas informes de manera resumida a la población. Entonces, miren que eso es una cadena donde hay que ser muy juiciosos porque eso se puede convertir a veces en un teléfono roto. Entonces, como socorristas, son fundamental. Principalmente, si trabajan en el ICA, pues obviamente porque van a ser funcionarios del ICA y van a estar también como vinculados con la parte de sanidad animal. Si no trabajan con el ICA, sino que son independientes o trabajan en la parte privada, ¿cierto? Como lo hacemos la mayoría, porque podemos actuar como sensores. Entonces es fundamental conocer esto. Yo acá ya voy aquí a dejar, no, espérenme un momentico que a dejar no, pero voy a cambiar la imagen de que les voy a compartir para poder meterme a el internet y necesito que me digan si ustedes sí ven eh, lo del internet. Si por ejemplo acá sí están viendo que estoy en la página del ICA. Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Listo, entonces perfecto. Yo aquí tengo la página del ICA abierto y en la página del ICA, como les digo, es fundamental, digamos, aprender por lo menos para nuestro caso, aprender a mirar qué ayuda nos tiene, porque nos da mucha información de a dónde contactarnos, dónde pedir ayuda en caso de que nosotros no sepamos. Entonces, simplemente ingresé a www.ica.gov.co. Esta es la página de inicio y acá hay como varias pestañitas. Acá podemos encontrar todas las leyes, decretos, resoluciones, no solamente relacionadas con la sanidad animal, sino también relacionada con la sanidad vegetal, porque el ICA también le hace seguimiento a toda la parte de sanidad como vegetal. Entonces uno ahí puede encontrar como todas las diferentes normatividades que a nivel nacional están funcionando, o por ejemplo, a nivel de seccionales, es decir, a nivel como de departamentos, qué leyes están siendo aplicadas en unos o en otros departamentos. También podemos ver como qué requisitos, por ejemplo, son necesarios en caso de que necesitemos realizar una importación pecuaria, es decir, importación de animales. Entonces nos hablan, por ejemplo, de las zonas. Si esto me carga, sería maravilloso, de las zonas que el ICA tiene destinado para realizar la cuarentena. Entonces nos hablan pues como de la estación de San Jorge y nos hablan de que tienen también unos predios autorizados donde todo animal que sea traído a Colombia, pues primero debe permanecer en estos lugares para hacer lo que veíamos que hacíamos en cuarentena cuando simplemente llegaba un animal a nuestro predio. Acá pasa exactamente lo mismo, donde esos animales permanecen usualmente 15, 20 días hasta para poder determinar si ese animal realmente no tiene como ningún patógeno que pueda poner en peligro a nuestros animales. Se les hacen también una serie de pruebas donde deben de cumplir, pues, digamos, los requisitos de brindarle pues todo el alimento, el chequeo médico veterinario. Entonces miren que nos hablan como de todo como los procesos de cuarentena que básicamente nos dicen el lugar y el proceso es básicamente dejar el animal en buenos estados, estarlo con un médico veterinario, estarlo checando y verificar que no vaya a tener como ninguna enfermedad exótica que se nos pueda incorporar. Entonces miren que ahí están como varios como de los requisitos, pero por el momento nos vamos a centrar sobre todo acá en áreas. En áreas aparece acá una pestañita bien importante que se llama protección animal. Y acá en protección animal es como
el campo donde el ICA nos va a dar o nos va a presentar como cómo se lleva a cabo la vigilancia o el monitoreo de qué, de muchas de estas enfermedades que son importantes para la productividad y para la economía del país. Entonces, cuando uno baja, uno puede encontrar como estos componentes. Enfermedades animales. ¿Qué podemos visualizar acá en enfermedades animales? Que esto es importante. Acá en las enfermedades animales podemos encontrar las diferentes patologías a las cuales les hacemos seguimiento, Bólica le hace seguimiento y control. Entonces, miren, acá está la fiebre aftosa, brucelosis, esta que yo les decía, encefalopatía, que no la tenemos, pero que el ICA siempre está chequeando esos animales que se importan, tuberculosis, estomatitis, Newcastle, salmonela por la capacidad de diseminación zoonótica o de afectación hacia nosotros que puede tener esta bacteria, encefalitis equina, peste porcina clásica. Entonces, en cada una de estas enfermedades, pues a mayor o a menor profundidad, nos va diciendo, digamos, por ejemplo acá, pues cómo fue el ciclo de vacunación, que ya estamos en ciclo de vacunación también 2020, comenzó ayer creo, o el domingo, pero ya estamos otra vez en ciclo de vacunación. Entonces nos habla pues cómo van los ciclos de vacunación, nos habla de cómo hemos progresado, nos habla pues como un poquito de las enfermedades y así como con cada una de las patologías. Entonces, denme un segundito acá. Entonces, miren que acá en este programa de enfermedades animales, pues lo que vamos a ver es como algo genérico de por qué son importantes como esas patologías, ¿no? Con Newcastle, cuando esto carga, nos habla como un poquito en qué consiste esta patología y nos da como las generalidades de esas enfermedades. Entonces nos hablan un poquito de cuáles son como los signos, los síntomas. No es algo muy específico, pero sí nos da como para los zootecnistas o cuando estamos así como medio en apuros, pues uno puede rápidamente mirar al menos de esas que son las prioritarias, a ver si tiene algo compatible o no. Entonces es bastante importante que veamos o que sepamos que acá podemos encontrar una ayuda en caso de que a nosotros se nos olvide cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, pues por lo menos mirar las enfermedades más prioritarias, que si no están esas enfermedades prioritarias, pues no es que nos vamos a quedar tranquilos, pero por lo menos nos va a dar un lapso de tiempo para actuar. Entonces nos va a permitir a nosotros ir a la casa a buscar más información para poder dar una solución apropiada y no responder ahí como a la loca. ¿Qué más es importante acá en esta parte? Miren, acá, ya voy a ir a esto de control de la movilización, pero miren, acá, en sensores pecuarios. Entonces, en los sensores pecuarios, ellos nos dicen, vean, los sensores pecuarios son unas personas que le van a reportar al ICA y que si ven como algo raro. Y miren acá, estos sensores pecuarios deben de recibir una capacitación que el ICA les brinda para poder que aprendan a identificar esas enfermedades. Esos sensores pecuarios, ¿dónde los podemos encontrar? Miren acá, pues bajamos y nos dice, mire, acá si usted es una fuente, es decir, usted vio algo raro en un predio y usted no sabe qué hacer, acá puede encontrar quién le puede ayudar. Entonces, miren que acá en esta página nos saca toda la información de quiénes son los sensores, ellos lo llaman sensores epidemiológicos o los sensores pecuarios para el año 2019. Entonces miren que acá nos dice, puede ser cualquier persona puede ser un sensor, puede ser una persona natural, puede ser también una persona, digamos,
jurídica. Acá digamos que ponen médicos veterinarios y no ponen zootecnistas, pero los zootecnistas también pueden ser censores, ¿cierto? Pueden ser los administradores de los predios, entonces miren que casi cualquier persona puede ser un censor. Y acá este mapita primero es algo que yo siempre les he dicho, pero es que yo soy muy mala con la geografía. Miren que aquí a Colombia, siempre como que por acá es como que si hubiera una línea. Y miren estos colores. Miren que el color rojo dice sensores por departamento. En los municipios de color como rojo, los municipios naranjados, los de colorcito más oscuro, es donde más sensores hay. Y los municipios más claritos es donde menos sensores hay. Vuelve y juega. Los municipios como que están en el centro norte del país es donde mejor vigilancia tenemos. Los municipios que están más al sur del país es donde menos vigilancia podemos tener y no tenemos tampoco como buena cantidad de sensores, pero pues se está tratando de mejorar. Y miren acá, ¿qué pasa? Miren acá nos dice, por ejemplo, ¿qué nos van a decir? En Antioquia, por ejemplo, que tiene 125 municipios, tenemos 538 sensores. Entonces, es importante que nosotros sepamos que en Antioquia realmente sí tenemos una serie de a nosotros a mirar o a tener presente el reporte como de estas enfermedades. Entonces, en Antioquia realmente son como varias las personas que están como vinculadas o que hacen las capacitaciones o que han hecho las capacitaciones para poder actuar como sensores. Miren aquí un segundito. Esto de puntos al servicio de servicio al ganadero. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es fundamental. De muchas veces, o acá, si es que me carga, momento, gracias, listo. Entonces ahí, miren que me dice, estos puntos de servicio al ganadero es como la oficina y ahí nos aparece la dirección y el teléfono de a quién podemos solicitar ayuda en caso de que, se nos presente o que nosotros veamos algo raro. Por ejemplo, como el teléfono donde nos podemos comunicar. Esas oficinas, miren acá, muchas veces son las oficinas o son los teléfonos de las secretarías de agricultura municipales o de las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, las UMATAS. ¿Por qué? Porque las UMATAS, la mayoría de ellas, pues los funcionarios se han capacitado para ser sensores y por eso es que a ellos es a quienes recurrimos, digamos, en una primera instancia que labore para ver si esa información donde uno como fuente dijo, aquí hay algo raro, si esa información puede ser correcta o no. Entonces miren que acá encontramos, por ejemplo, pues no de todos, pero sí, por ejemplo en Briseño no aparece información, pero sí de la mayoría de municipios aparece al menos en dónde está ubicado y un teléfono a dónde llamar para poder reportar que hay algo raro, que hay algo que no está funcionando bien con algunos animales. Entonces, ahí aparece como la información. Entonces, San Pedro de los Milagros, San Rafael, San Roque, ahí aparece de todos los municipios. Entonces, miren que es bien importante. Como les digo, puede que uno no sepa todo, pero al menos saber a quién pedirle ayuda. Entonces, en la página LICA, uno puede ya saber, listo, estos son los sensores y acá en los criaderos puedo localizar pues en cada municipio
si necesito llamar, al menos me aparece un número, al menos me aparece una dirección, me puedo dirigir y poder pues como seguir indagando. ¿Qué más es súper importante que nos da el ICA como esta estrategia para controlar las enfermedades? Y es esto de vigilancia epidemiológica. Miren aquí, si abre, denme un segundito que el internet está lento. Se quedó procesando, dando. Entonces ellos acá en vigilancia epidemiológica nos dicen que ellos se basan básicamente en una serie como de coordinaciones o de regionales, que acá en este mapita están como las regionales que tenemos, que está la regional Antioquia, que cubre como Antioquia y Chocó. No me pregunten los nombres de esos departamentos, que no me lo sé, pero en general nos dicen, vea, tenemos 15 regionales para cubrir como, o para empezar a analizar las enfermedades que se presenten en cada una de esas regiones. Y más allá de generar como esa información, entonces nos dicen acá, empezamos a mandar, o cuando vemos que algo está mal, hay una serie de laboratorios de diagnóstico que son de referencias y que nosotros, por ser la entidad oficial, los tenemos aprobados. Entonces hay unos laboratorios a los cuales en esas oficinas o en esos puntos de apoyos que vimos ahorita nos pueden direccionar cuál es el laboratorio por lo menos más cercano a la zona. Y lo otro que nos dice es, miren, nosotros también, para que toda la comunidad sepa cómo está la sanidad, tenemos unos boletines sanitarios. Boletines nos van a dar la información de las enfermedades prioritarias, de todas las enfermedades de los animales, no, de las enfermedades prioritarias, es decir, de aftosa, encefalitis, peste porcina, estomatitis, brucelosis, tuberculosis, de las prioritarias. Me voy a volver a ir acá, protección animal. ¿Qué pasa? Miren que ahorita hablamos de los atributos y que decíamos, uno de los atributos que buscamos en esos sistemas de vigilancia, que son unos programas de control, es que la información se dé como muy al tiempo, que esté muy actualizada, que esté muy actualizada. Y la otra que decíamos es que sea muy fácil de llegar a esa información. La clase va a quedar grabada, entonces por eso digamos que no me estoy deteniendo en otra vez en área cómo ingresar, porque queda grabada para que puedan repasar. Pero miren que realmente cuando uno aprende, pues como por todos los cuchiflises para dónde meterse, es fácil. Pero si uno le pregunta a la gente que sí sabe llegar a los boletines epidemiológicos del ICA, pues posiblemente no es tan sencillo. Entonces ahí empieza uno a ver como, bueno, no es tan fácil, o no solamente deberían dejar esta información ahí en la página del ICAL, sino que la deberían de distribuir de otras maneras. Pero miren acá, los boletines epidemiológicos. Y resulta que estos boletines epidemiológicos son el resumen de las patologías. Y entonces nos van a contar o nos dicen varias cosas. Por ejemplo, y acá entonces se los voy a mostrar para que veamos cómo esa información o esa oportunidad o esa vigencia de la información a veces no funciona muy bien. Movilización animal. Es importante saber cuántos animales se movilizan, de dónde parten y hacia dónde van. ¿Por qué? Porque si sabemos de dónde parten, hacia dónde llegaron, pues podemos también hacer un control en caso de que se presente un caso de una patología. Decir, uy, este fue un animal que vino de esta zona, poderle prestar atención a esta zona. O fue una enfermedad que se produjo cuando el animal ya llegó y el animal sí estaba vacunado, entonces es una enfermedad de otra zona, poderle hacer como todo ese seguimiento. Pero ¿qué pasa? Miren aquí, solamente tenemos hasta el año 2016. Entonces, por ejemplo, en estos boletines de movilización, pues no están publicados los más recientes. Si a uno le interesa, pues muy chévere conocer cómo fue la movilización del 2015, pero pues ya estamos a 2020. A mí me interesa pues conocer más la del 2019, si se pudiera la del 2020 sería maravilloso. Entonces, miren que a veces no es tan fácil. Ellos, digamos que cuando uno solicita la información se la brinda,
pero debería estar como más pública y de mayor accesibilidad al público. Entonces acá, por ejemplo, es para mostrarles que se ha mejorado, pero que todavía tenemos falencias. Me voy a devolver. Sí, esto sí. Pero miren que también tenemos como otra serie de boletines, los anuales. Voy a partir ahí por los anuales. Los anuales es la recopilación final de cómo se comportaron las diferentes enfermedades en el año. Y entonces aquí vuelve, digamos, a jugar. Digamos que esa recopilación de cómo se funcionó en el año está recopilada y de manera pública hasta el 2016. Pero todavía no se ha montado 2017, 18, 19. Entonces, a uno le gustaría que estuviera como ya todo absolutamente recopilado, porque es mucho más fácil mirar algo anual o el comportamiento anual que algo semanal o mensual, donde uno tendría que ir a mirar mes a mes cómo se comporta. En cambio, en el anual ya me lo muestran mucho más resumido, entonces mucho más fácil. Sin embargo, por ejemplo, vean acá los semanales, que obviamente para el 2020, como apenas estamos en mayo, no lo podríamos como pedir que ya no lo dieran como tan resumido. Entonces miren que acá en el semanal sí tenemos la información hasta el 2020, sí tenemos hasta la semana 19, que la semana 19 es como la del 13 de mayo, creo. Vamos a mirar que no me acuerdo bien. Hasta el 9 de mayo. Tenemos la información, voy a poner esto más grande que ustedes ven, pero yo no. Tenemos la información hasta el 15, hasta el 9 de mayo, ¿cierto? De cómo estaba la situación con diferentes patologías en el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos observar? Que, por ejemplo, en el departamento del Cauca se tuvo que mandar unas muestras al laboratorio de la especie bovina, ¿cierto? Donde todavía están en análisis de laboratorio, todavía no nos han dicho qué patología, pero como ahí arriba nos dicen vesiculares, posiblemente aftosa, ¿cierto? O estomatitis vesicular. En Antioquia, en Carolina del Príncipe y en Amalfi nos dicen, se mandaron a hacer unas pruebas de laboratorio y resultaron ser positivas para estomatitis, porque si fuera aftosa ahí aparecería aftosa y no el virus de New Jersey. Entonces nos dicen, listo, Antioquia está positivo en estos dos municipios para estomatitis. Entonces miren que nos aparece como el resumen, síndrome neurológico. Entonces nos dicen, en Sucre se hizo pues pruebas, miren acá, para rabia, miren acá, en Caquetá se hizo prueba para rabia y encefalitis espongiforme bovina, que también causa un cuadro neurológico, entonces pues, salió negativa para ambas. Entonces, miren que acá nos dicen cuáles salen negativos y cómo está, o si sale alguno pues positivo, también en Córdoba, diagnóstico final, rabia. Ese animal fue positivo. En Córdoba hay un caso de rabia bovina. Entonces miren que nos presentan para las diferentes especies, ¿cierto? Nos presentan para las diferentes especies el comportamiento de las enfermedades, por ejemplo, pues de las prioritarias, ojalá fueran de todas, pero pues no se puede hacer de todas. Entonces, de las prioritarias sí nos presentan como el comportamiento de peste porcina clásico, nos hacen como un comparativo entre los que se notifican, si ya salen positivos. Entonces, por ejemplo, en peste porcina clásica en este año se han notificado en Antioquia 7, pero falta todavía salir un resultado, todos han salido, digamos, negativos hasta este momento, ¿cierto? Falta aquí, se ha reportado uno, pero allá arriba, como me bajé tan rápido, debe decir que hay uno como en proceso de laboratorio. Entonces, miren que nos muestran como realmente cómo vamos en nuestro territorio nacional, semana a semana, en esa cuestión de sanidad. Entonces, yo ahorita les ponía el ejemplo de lo de la movilización y les decía, es que pues uno quisiera tener esa información más actualizada, pero es que recopilar esa información
no es tan sencillo. Aquí pues nos los ponen en el mapa con los dibujitos de donde se están presentando como los brotes acá en Antioquia. Entonces este del Carmen Viboral tendría que mirar, porque como lo bajé tan rápido, de que a qué corresponde ese loguito, ese cuchumbito azulito, una vesicular que está en proceso, que no se ha confirmado. Esas dos son las estomatitis por New Jersey. Entonces miren que nos ponen en el mapita, ya digamos de una manera mucho más resumida que esas tablas, como las diferentes patologías en el territorio nacional, cómo se está comportando. Entonces miren que esta información realmente nos ayuda a nosotros para poder tomar y para poder decir qué podemos hacer, dónde se están presentando como las dificultades en nuestro territorio nacional. Denme un segundito, voy a apagar el micrófono 2 minuticos, denme 2 segunditos. Listo, niños, es que mi madre está haciendo el alguito, entonces por eso. Entonces ya sí, espérenme, yo vuelvo a compartir imagen se me perdió dónde está el internet con acá, la página del ICA. Entonces miren que toda esta información nosotros puede que no sepamos realmente cuántos casos se han notificado si no los preguntan, pero ya sí sabemos. No, déjame un segundo, yo te confirmo la información y sí podemos hablar con bases más sólidas de cómo está la situación sanitaria, porque es lo que el ICA nos reporta. Entonces, hasta el 9 de mayo nosotros sí vamos a saber, o sí sabemos muy bien cómo han estado las enfermedades prioritarias en el país. ¿Qué más es importantísimo? Y acá yo le doy un abono muy grande al esfuerzo que hace el ICA, con errores como todos podemos cometer en esta vida, pero hay que valorar mucho el esfuerzo y a veces no lo valoramos, y es algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué tantos animales tenemos. Si no sabemos qué tantos animales tenemos, difícilmente vamos a poder aplicar estrategias de control, difícilmente vamos a poder saber dónde es más probable que haya una patología, porque evidentemente va a ser más probable que haya una patología donde hay más densidad. Entonces, en ese sentido, esta es otra herramienta fundamental para poder monitorear las enfermedades. Por eso está acá en el campo de vigilancia epidemiológica, y es una herramienta fundamental que nos va a ayudar a tomar medidas de control, y son los censos pecuarios. El censo, cuando uno habla de un censo, habla de la cantidad de animales que hay en este caso, ¿cierto? Entonces, ellos tratan o hacen, digamos, hacen un esfuerzo muy grande de ir actualizando como estos censos. Y por ejemplo, acá cuando uno ingresa a la tabla de población bovina por municipio y por departamento, ya vamos por ejemplo censo porcino, nos empieza a hablar de la distribución de los animales. Aquí pueden haber errores, y obviamente pueden haber errores. ¿Por qué? Porque es que la dinámica de las poblaciones cambia día a día nacen animales, día a día mueren animales. Entonces no es algo que permanezca estático, pero sí nos puede dar un buen indicio en términos generales, y con esto hacemos proyecciones para calcular cuántos animales o cuánto incremento en estos animales esperamos tener al 2025, al 2030. Entonces miren, por ejemplo, en Antioquia no lo difieren o no lo muestran por cada uno de los municipios: cuántas terneras menores de 1 año, cuántas hembras menores de 3 años, cuántos números o cuántos predios hay con fincas que tengan entre 1 a 50 animales, entre 51 a 100, entre 101 y 500, más de 500 animales. Y acá entonces nos dicen, vean, este es el total, porque es que el 2020, pues ellos han tratado de hacer algunas actualizaciones, pero evidentemente, pues como con toda esta crisis, todo se ha dificultado. Dice, este es el total de 2019.
donde el total de bovinos, por ejemplo, en este que no me acuerdo qué municipio era, eran de 770 bovinos. Entonces miren que esto por lo menos nos da un indicio de dónde están nuestros animales, ¿cierto? Entonces acá aparecen todos los municipios de Antioquia, de Atlántico, de Bolívar. Entonces acá nos aparece, digamos que ya un poco más resumido, porque acá pues aparecía por predios y por municipio, acá ya nos hablan como el total por departamentos, ¿cierto? Total bovinos 2019, en Antioquia teníamos 3.179.000, entonces uno ya sabe los municipios para poder saber cuáles son los municipios que tienen más o que tienen menos animales. Entonces miren que estos son herramientas valiosísimas para uno poder identificar dónde están los animales y poder identificar dónde están los posibles problemas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tabla de población porcina. Entonces, acá en la tabla de población porcina, ay, niños, y yo hablando y como si no cambio de imagen, yo creo que ustedes no ven, y yo ahí hablando como una, espérenme, yo cambio, comparto imagen, acabo de caer en cuenta, espérenme si ya abrió bovinos, porcinos, hablamos eso. Entonces, acá en porcinos, en bovinos aparece exactamente la misma información. Acá en porcinos, entonces, por ejemplo, en municipio porcinos predios nos aparece por cada uno de los municipios a 2019 cuántos era como el total de animales. Entonces, por ejemplo, en Medellín a 2019 habían 164.598 porcinos, ¿cierto? Que acá nos empiezan a decir en cuánto estaban, cuántos machos, cuántas hembras de cría, cuántas hembras de reemplazo, nos hablan pues como de cada una de la diferenciación y nos dicen que en Medellín hay 554 predios porcinos. Entonces nos dan esa información con cada uno de los municipios. Acá podemos ver la información resumida ya por departamento, ¿cierto? Entonces, el total de porcinos total de porcinos 2019 en Antioquia, 1.998.400 cerdos teníamos a 2019 repartidos en 18.768 predios, que los predios traspatios, es decir, los traspatios son los de autoconsumo, básicamente, eran 17.000, casi 17.500 predios, y acá, por ejemplo, nos hacen la diferenciación de si son granjas tecnificadas o si son granjas no tecnificadas, que serían esas de traspatio. Entonces, miren que acá granjas tecnificadas que tienen entre 11 y 30 hembras, granjas porcinas tecnificadas que tienen menos de 10 hembras. Entonces, las de traspatio son las de autoconsumo básicamente, y las tecnificadas, digamos, son las de producción ya como a nivel comercial, bien sea pequeña, mediana o grande. Pero miren que nosotros, por ejemplo, a nivel de predios de traspatio, todavía tenemos mucho trabajo que hacer con ellos, todavía tenemos muchos predios, y estos son animales que si bien pues no alcanzan una gran comercialización, sí ponen en peligro o pueden poner en peligro en caso de que tengan enfermedades a esa población cercana, y pueden diseminar enfermedades a esas otras granjas tecnificadas también. Entonces miren que acá es una fuente de información que nos ayuda a nosotros a poder conocer cómo es el comportamiento de nuestras poblaciones, de nuestros animales. Entonces uno se tiene que saber esos datos de memoria, obviamente no se los aprende nadie, pero uno sí tiene que saber dónde ir a buscar la información que le ayuda a uno a saber cómo está su dinámica, cómo está la cantidad de animales más o menos en el territorio donde uno se mueva, ¿cierto? Entonces miren que acá nos aparecen pues como ya por ejemplo por mapa, entonces nos aparecen digamos ya de manera gráfica, ¿cierto? La población, en este caso el de bovinos, entonces los verdes oscuritos es donde más población bovina hay, los casi blancos es donde pues realmente no hay población bovina, ¿cierto? Entonces miren que Antioquia es el departamento que pues tiene una gran cantidad de población de bovinos. Entonces miren que ahí es donde nos podemos direccionar. Ojo, Antioquia, el departamento que más bovinos tiene.
3 millones de cabezas de bovinos. Antioquia, hay que ponerle el ojo a controlar todas las enfermedades de importancia económica en bovinos, porque es el departamento que más facilidad tiene para diseminación de esas enfermedades. Entonces, miren que acá en la página del ICA nosotros podemos generar o tener a la mano un montón de información valiosísima para poder asegurarnos o para poder generar información acerca de cómo está la sanidad de nuestros animales en términos generales. Miren que, como les digo, la página de ICA no es que sea compleja, pero vuelve y juega. Que todo el mundo la sepa manejar y que todo el mundo sepa llegar pues a donde está la información, pues tampoco es que sea súper así que yo lo veo y ya me lo aprendo de memoria, ¿cierto? Entonces, eso hace parte o es una de las falencias de este sistema de vigilancia epidemiológica, que no es tan fácil o no es tan asequible esa información. Entonces, eso en relación como, espérenme, yo vuelvo y cambio la imagen, denme un segundito que hay que volver a cambiar la imagen para que me regrese a las diapositivas. Aquí. Eso en relación con esta parte de notificación del sistema de vigilancia epidemiológica, que es fundamental que nosotros como zootecnistas, si nos capacitamos, podemos y ojalá seamos sensores para poder contribuir a el adecuado estatus sanitario de nuestro país. Entonces ahí como la invitación, para uno ser censor no necesita sino pues realmente ir a la oficina del ICA, le piden pues la tarjeta, la cédula, que tarjeta de identidad, la cédula, le piden su matrícula profesional en caso de que uno sea zootecnista o médico veterinario, le solicitan pues que haga un curso de capacitación y básicamente luego de hacer esos cursos de capacitación uno se tiene que ir se tiene que actualizar cada año básicamente, y con esas capacitaciones uno puede aplicar como censor. Le hacen a uno también una serie de exámenes, pero pues exámenes no pues a profundidad, exámenes muy básicos luego de la capacitación, pues para asegurar que sí uno haya asimilado como los conceptos, y básicamente pues como esos son como los requisitos, no son pues mayor cosa. Y sí es importante que le demos a conocer, por ejemplo, a los gremios. Hay gente que labora en las oficinas de FENAVI y demás, y que solamente ponen como censor al presidente de FENAVI, pero el presidente de FENAVI no va a tener ni 5 de tiempo pues de ir al predio. Entonces, si uno conoce colegas, pues también animarlos a que incrementemos el número de sensores, porque evidentemente a mayor cantidad de sensores que nosotros podamos tener, mayor probabilidad tenemos de detectar esas enfermedades a tiempo y de evitar que esas enfermedades logren cogernos ventaja. Entonces ahí como la invitación para que realmente nos animemos a ser sensores. ¿Qué es esto? La información que se nos piden cuando vamos a notificar un caso. Y miren que no es información difícil, no es nada como del otro mundo. ¿Qué información nos pide el ICA cuando estemos reportando un caso sospechoso de alguna enfermedad de control obligatorio, de notificación obligatoria? Pues nos dice, ponga ahí cuando empezaron los animales a presentar signos. ¿Para qué es importante esto? Para que cuando vayan los funcionarios del ICA a verificar, los funcionarios del ICA que van a verificar si son médicos veterinarios. Entonces, para nosotros como médicos veterinarios, esa fecha de inicio es crucial, porque dependiendo de las patologías van a tener diferentes periodos de incubación. Entonces, con esos periodos de inicio podemos establecer un poco esos periodos de incubación y poder acercarnos de una mejor manera a cuál son o cuál puede ser esa patología que estemos buscando. Entonces es fundamental eso del cuadro de inicio de los signos o de la enfermedad. El número de la semana epidemiológica, básicamente la fecha. ¿En qué fecha estamos haciendo ese reporte? Evidentemente, cuál es el predio, dónde está localizado el predio, si hay, por ejemplo,
solamente un predio o hay más predios afectados. Si sabemos, también debemos notificar, ¿no? El vecino también está presentando esto. También se debe comentar cuáles son las especies que se están viendo afectadas. Por ejemplo, no, solamente se nos están viendo afectados los bovinos. ¿Por qué eso es importante? Porque eso nos da a los funcionarios, o les da a los funcionarios del ICA, que ya van, digamos, a rectificar esa información, una orientación también más clara de, no, se nos están afectando, por ejemplo, bovinos y equinos. Uno dice, no, los equinos también se están viendo afectados, listo. Entonces, esto probablemente no necesariamente sea aptos, aunque tengan vesículas, pero entonces uno ya respira un poquito más tranquilo. No, solamente se nos están afectando los bovinos y también hay cerdos afectados. Y uno entonces ahí como médico veterinario empieza a colapsar, pero entonces le ayuda a uno también a ir identificando. Entonces, es importantísimo mencionar o hacer esa relación de cuáles son las especies afectadas. Esto del nombre del cuadro clínicamente observado, básicamente colocar, cuando uno hace la notificación, cuáles son los síntomas que se presentan, ¿para qué? Para que cuando vengan como a hacer como la corroboración, poder saber qué se estaba observando, no, tenían fiebre. Estos los sensores muchas veces no los llenan, sino que esta parte de la notificación ya también se llena a posterior. ¿Cómo así que a posterior? Esto de la enfermedad diagnosticada por laboratorio. ¿Por qué se llena a posterior? Porque cuando el ICA o los funcionarios van por primera vez a reconocer en terreno si sí o si no, pues en esa visita apenas van a mandar pruebas al laboratorio. Entonces, se llena una información diciendo, por ejemplo, o el funcionario complementa la información anotando los síntomas, los signos que él vio y anota, por ejemplo, si manda al laboratorio, ¿qué mando para el laboratorio? ¿Para qué enfermedad él cree que esos signos son compatibles? Aquí ya sí lo hacen pues los del ICA que son veterinarios. Entonces, ya cuando, por ejemplo, regrese o nos lleguen los resultados, miren que ahí aparece fecha, comprobación clínica y laboratorio. Obviamente esto no se hace o no se llena en la primera visita. ¿Por qué? Porque hay que esperar que el laboratorio procese la muestra, la analice, nos saque los resultados. Pero una vez tenga los resultados, el funcionario del ICA tiene que terminar ese papeleo y anotar, ¿fue positivo o fue negativo y para qué enfermedad? ¿Por qué? Porque ahí empieza entonces la parte de la vigilancia pasiva. Él va a mandar esa fichita a los funcionarios que trabajan en Medellín, los funcionarios de Medellín los van a resumir, se los van a llevar a los de Bogotá, pero entonces esa fichita tiene que estar llena, llena, llena. ¿Para qué? Para que desde Bogotá puedan montar esos boletines, así como los vieron ustedes, positivo o negativo, todavía está pendiente. Obviamente, por ejemplo, en esos boletines no nos ponen las direcciones de los predios, ni mucho menos, pero en el ICA sí tienen esa información. ¿Por qué esa información, digamos, tan puntual del predio no la colocan? Porque obviamente eso puede generar problemas porque son datos personales y digamos eso no se puede publicar, eso tiene consecuencias adversas. Ustedes se imaginan donde uno publique la dirección de un predio que tiene 500 cabezas, va y le llega a quién sabe quién y después la culpa. Entonces, no, esa información, pues aunque el ICA la tienen, los boletines simplemente nos reportan en el municipio, en el departamento, si es positivo, si está pendiente, pero miren que toda esta información es fundamental para poder que ellos en la parte ya de la vigilancia pasiva nos puedan sacar esa información mucho más depurada, el porcentaje de enfermos o de muertos. Claro, si en la primera visita habían 10 vacas y 5 estaban enfermas, eso es fundamental porque entonces nos dicen, no, esto es una enfermedad que tiene una alta morbilidad, una fácil diseminación, vea, de 10 el 50% está enfermo y si al llegar otra vez a hacer un rechequeo cuando los animales ya salga la prueba de laboratorio estaba al 80% enfermo, efectivamente, y era una estomatitis. Uno dice, sí, la estomatitis es de muy fácil diseminación, entonces por eso es importante anotar pues cuántos eran los enfermos, cuánto era el total de la población para poder sacar como esos porcentajes. Entonces, esto es como básicamente lo que nos piden a nosotros como zootecnistas, que siempre tengamos presente, que cuando actuemos como sensores, esta es la información que le vamos a decir a Lica, vea señorica,
acá en esta finca que está ubicada en esta zona, estamos viendo esta signología que ha empezado en esta fecha, que lo tenemos o lo podemos respaldar porque tenemos estos registros. Entonces, por favor, venga ya usted como médico veterinario oficial a corroborar la información, pero que como zootecnistas sí cumplamos esa función de sensor. No sabemos a dónde llamar Dalica, pues ya sabemos que en esos lugares de ayuda al ganadero o estos puestos de atención al ganadero, en estas sumatas que ahí en la página del ICA nos dan los teléfonos, podemos llamar y las sumatas nos van a colaborar o nos van a direccionar o nos van a decir a quién más llamar. Entonces, miren que estas son herramientas que nos van a permitir generar mejor nuestra labor. Chicos, esto era como lo de vigilancia epidemiológica, que es una de las estrategias de control. El día de mañana vamos a mirar esto, enfermedades zoonóticas, porque hay que tener en cuenta que nuestros animales nos pueden pasar enfermedades y nuestros animales de producción nos pueden pasar enfermedades a nosotros los seres humanos. Entonces vamos a mirar o vamos a hablar algo como de estas enfermedades que nos pueden transmitir y básicamente con eso daríamos finalidad o finalización al curso de sanidad animal. ¿Por qué? Porque la otra semana y la semana de arriba son las 2 semanas de exámenes finales de ustedes. Entonces, básicamente, esta es la última semana de clase. Nosotros tenemos programado, déjenme aquí, yo vuelvo y rectifico, que yo lo tengo por aquí anotadito en algún lugar de este cuaderno. Aquí lo tengo, en algún lugar de este cuaderno está. Déjenme acá, sanidad. Nosotros tenemos el 27 de mayo. Entonces mañana sería nuestra última clase, que vamos a ver como esto de las enfermedades zoonóticas. El martes 26 lo vamos a dejar como optativo. ¿Cómo así? Ay, no sé si me están escuchando, que acá me está apareciendo una señal que, bueno, ya se fue. ¿Cómo así que el 26, es decir, el de hoy en 8 días, lo vamos a dejar como optativo? Yo voy a estar conectada desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde y voy a estar conectada a resolver dudas. Es decir, en esta semana ustedes se van a dedicar como a estudiar, a repasar, y si de aquí al martes, no, profe, esto todavía tengo una duda, tengo una inquietud, me puedes repetir esto, podemos volver a mirar esto, en esas 2 horas las vamos a dejar para eso. Entonces, ese martes va a ser optativo. Si estudiando, repasando, ven que no tienen dudas, no se tienen que conectar. Aquel que se conecte es para que me haga como las preguntas puntuales en relación como con la temática, para que el miércoles 27 hagamos el taller final, que lo haríamos básicamente como hicimos el segundo, utilizando Forms. Yo les envío el enlace antecitos de la clase para que lo desarrollen en las 2 horas y ya, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, Profe, qué pena, ¿para cuándo lo del taller? Lo del taller, bueno, lo que pasa es 27, lo que pasa es que en lugar de decir de examen, que esa palabra es como muy asustadora, le vamos a decir, y vieron que fue como un taller, el 27 de mayo, es decir, de mañana en 8 días, esa es la fecha que nosotros ya teníamos ahí como agendada, entonces es en esa fecha en la que lo vamos a realizar. Listo, profe. Listo, más dudas, preguntas. Profe, Dime, Karina. ¿cuándo vas a montar las notas en el De CIAE? seguimiento. Sí. Las notas de seguimiento, entonces yo ahorita
les voy a mandar un archivo de Excel, bueno, sí, de hoy a mañana o al jueves, de aquí al jueves, les voy a mandar un archivo en Excel con sus códigos donde les voy a colocar como las noticas de seguimiento que hemos tenido, ¿cierto? Para que puedan saber antes del examen final, obviamente, cómo les va a quedar ese seguimiento y obviamente, si ven alguna nota que ustedes digan, no, la profe se equivocó en porque digamos que ahí arriba les va a aparecer como esa nota a qué actividad correspondía. Entonces, no, aquí esta nota la profe se equivocó, me la puso mala, simplemente me escriben un correo diciéndome, profe, mira, esta nota, yo tengo esta calificación y tú me pusiste esta. Y yo con el mayor de los gustos se los corrijo, porque obviamente pues yo también me puedo equivocar, pero entonces de aquí al jueves yo les mando ese archivo con las notas de los seguimientos y les mando pues en la última columna como cuál sería como la que les reporto para poder que lo tengan súper claro. No, listo, profe, Listo, gracias. profe. Con gusto. Listo, niños. Si no hay más preguntas, entonces nada, como siempre ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Ahorita apenas esto termine, pues ya apenas le pongo a terminar la grabación, apenas me la genere, les envío el enlace con la grabación. Las diapositivas no se las voy a enviar ahorita, sino que se las voy a enviar mañana cuando terminemos como lo de zoonosis. Entonces las diapositivas se las envío todas juntitas mejor mañana para que no se generen como tantos archivos y tantas diapositivas de a poquito en poquito. Y ya. Listo, Profe, profe. Feliz muchísimas tarde, gracias. muchas gracias. Muy amable. Lo mismo, niños. Gracias. Feliz tarde, se cuidan. Tarde. Igualmente, Profe. profe. Gracias, profe, hasta luego. Chao, se cuidan, niños. Feliz tarde. Chao.